Jeque árabe echó a su hijo. Tiempo después llora al ver en quién se había convertido. Las enseñanzas del padre y las buenas costumbres siempre van a ser un dilema en que si los inculcamos a la fuerza o dejamos que ellos encuentren su camino. ¿Hasta qué punto un padre debe acompañar a su hijo y cuándo éste debería tomar sus propias decisiones? Pues muchas veces los padres erramos en esa transición que lamentablemente suele ser vital en la vida de ellos. Si no vas a acatar lo que te digo, es mejor que te largues de la casa. No voy a aceptar que uno de mis hijos sea el hazmerreír del pueblo. Fueron duras las palabras de don Mustafa Alim, un jeque árabe, le había dicho a su hijo de 18 años, quien se rehusaba a acatar las órdenes y costumbres de su padre. A sus 18 años le había entrado la curiosidad por saber qué había más allá de las paredes de su enorme mansión. Sentado en su inmensa habitación, meditaba en las palabras que su padre le acababa de decir. Ahora él podía irse simplemente y éste no lo detendría. Pensaba que sería un salto al vacío, pero ciertamente había algo más allá en el mundo y esas cosas lo llamaban. Tomó una maleta pequeña de mano, puso allí lo necesario e incluso algo de dinero para viajar y buscar su destino. Sin embargo, sin que él se lo esperara, le salió al encuentro su padre, quien lo observó y al ver que llevaba algunas cosas le dijo: «Oh, no, de acá no te vas a llevar nada. Todo lo que allí tienes te lo he comprado yo con mi propio dinero. Toma pues lo que tienes puesto y sal a buscar tu futuro que tanto anhelas». En ese instante Josafat, el hijo de aquel jeque árabe, tomó aire y dejó sus cosas, caminó entre sus sirvientes y pasó por enfrente de su padre. Mientras avanzaba, dejaba atrás todo recuerdo de toda vivencia. Tenía que pensar ahora cómo hacer para sobrevivir, buscar una carrera en la universidad que él quisiera y luego continuar. La puerta de la mansión se había cerrado, no había marcha atrás. Era libre de la tristeza de vivir haciendo cosas que a él no le gustaban. De la tristeza ahora cobró ánimo y pasó a una sonrisa de optimismo. Él no había querido casarse, él no había querido tomar el lugar de su padre, él no quiso tomar una fortuna que él no había construido ni había contribuido en nada. Ahora buscaría un empleo en la ciudad. ¿Qué le deparaba el destino? Pensaba mientras el sonido de las ruidosas avenidas lo envolvían más y más conforme se alejaba de su casa. Recordó entonces a un viejo amigo de su padre. Caminando fue a parar a la casa de Joel, el zapatero. Hacía unos meses, este había hablado con él, cuando fingió ante su padre querer arreglar unos calzados. Recordaba que Joel, el anciano que arreglaba los zapatos de la gente por años, le había contado historias que habían despertado su deseo de buscar otro camino, un camino que no fuese simplemente tomar el lugar de su padre y seguir con la tradición. Llegó y algo optimista se le acercó. Joel, estoy acá para que me enseñes a trabajar los calzados. Dime qué puedo hacer». El anciano Joel, sorprendido, no podía creer lo que veían sus ojos. Era el hijo de un jeque árabe quien ahora le pedía trabajo. Tuvo que decidir en ese instante el anciano si en darle el trabajo o no. Él temía las represalias por parte del padre de Josafat. Sin embargo, se arriesgó. Así el joven trabajó con el anciano por todo un año, aprendiendo primero cómo reparar los calzados más caros de los empresarios árabes de la ciudad. Sin creerlo aún, Josafat estaba aprendiendo a gran velocidad. Cada riyal saudí era guardado en una vieja caja de madera que él mismo había confeccionado. Cada cierto tiempo iba al mercado de intercambio donde cambiaba las monedas que tenía por dólares americanos. De esta forma, ahorraba para hacer algo que aún no sabía qué. Joel, el anciano, al no tener a ninguno de sus hijos que le gustara su trabajo, pareció haber tomado una buena decisión cuando ayudó a Josafat a aprender el mundo de la zapatería. En menos de un año, Josafat había aprendido cómo confeccionar un par de zapatos. Así decidió dejar de arreglar zapatos para confeccionarlos. Parecía que allí estaba su destino.
Tenía la mentalidad de construir su propio capital, cual fuese el costo. El mundo de los zapatos se volvió su prioridad. Asistió a todas las convenciones que se llevaban a cabo en la ciudad, donde las mejores marcas de calzados llegaban. Él no imaginaba que su vida estaría por cambiar. Estando en la convención, conocería a Lilian Tanino, quien llegaba a Arabia para intercambiar conocimientos sobre la confección del calzado. Ambos cruzaron miradas y el lenguaje no fue impedimento para que ambos entablaran una conversación. Salieron por más de un año y un día Josafat decidió dejar a Joel, el anciano zapatero, para irse tras sus pies, no sin antes decirle que él le enviaría el dinero por todas las clases que había recibido de parte del anciano. Lilian Tanino era nada más y nada menos que la hija del dueño de la marca de zapatos más reconocida y cara de Europa. Ambos juntaron sus posibilidades más los ahorros que Josafat había tenido. Este aprendió aún más el arte del calzado de alta performance, que terminaron por aperturar ellos dos juntos su propia marca y su galería, donde expondrían los más clásicos como también los extravagantes calzados que durante un año habían confeccionado. Hasta allí llegaron muchos reconocidos diseñadores y de esta forma Josafat se abrió paso a ese nuevo mundo. El dinero empezó a llegar a sus manos y era entrevistado por muchas cadenas de televisión, quienes veían una gran hazaña el que un árabe viniera a tierras europeas y conquistara el mercado de la exclusividad. Sin lugar a dudas, no le estaba yendo nada mal, pero alguien del otro lado del mundo también lo vería. Una mañana Mustafán Alim, el padre de Josafat, veía la carrera de caballos en un hipódromo, cuando repentinamente la publicidad en los letreros parecieron hacerle ver a quien había sido su hijo. Auspiciaba a uno de los competidores y por eso estaba allí. Tanino Lilian era la marca, pero la imagen de su hijo estaba en la pantalla. Su corazón empezó a latir sin aún comprender lo que estaba pasando, pues lo extrañaba en demasía. Se paró y caminó por los pasillos del hipódromo para pedir información de dónde estaba esa marca. Supo entonces que tendría que viajar a Italia. Hasta allá le habían llevado los pasos de su hijo. Caminó investigando y de pronto, sin creerlo, estaba frente a uno de los edificios donde funcionaban las oficinas de aquella marca donde su hijo salía como imagen. ¿Se habría convertido en modelo o algo por el estilo?, pensaba, mientras intentaba comunicarse con los recepcionistas de aquel lugar. Allí estaba intentando que reconocieran a su hijo, mostrándole la foto. Le dijeron que tenía que reservar una cita. Él trató de imponer su posición de millonario, pero le fue negada la entrada. Las lágrimas le ganaban. Hacía varios años ya que no sabía nada de su hijo, y eso no lo había dejado tranquilo. ¿Cómo estaría? ¿Qué habría sido de su vida?, pensaba. Llorando ahora, se devolvía al lujoso auto que lo había conducido hasta allí, pero sin que tuviese tiempo para reponerse, apareció su hijo del brazo de su esposa. Corrió hacia él y, como si se tratase de un muchachito pequeño, lo abrazó. «Hijo mío», le dijo, «¿qué ha sido de tu vida?». Josafat, al verlo, no lo pensó dos veces y corrió a abrazarlo, y seguido de esto rompió a llorar. Recordaba todo lo que había pasado, pero era su padre quien ahora le pedía perdón. «Papá», le dijo, «¿viste lo que he logrado?». «Sí, hijo, lo siento por haberte echado de la casa». En ese momento no habían palabras para describir ese encuentro. La esposa de Josafat sabía la historia y no pudo contener las lágrimas. Años de separación habían llegado a su fin cuando Mustafa decidió ir tras su hijo al dejar de lado el orgullo. Muchas veces como padres nos equivocamos al hacer que nuestros hijos sigan nuestros pasos a la fuerza. Muchas veces el orgullo nos conduce a un distanciamiento que suele a veces ser difícil de resarcir. No todas las historias terminan con un final así. Cuando un padre desecha a su hijo por no seguir sus pasos, en la mayoría de casos, estos se pierden y andan errantes por el mundo de un lugar a otro. Recuerden esto. No todos nacemos con los mismos dones, ni con las mismas aptitudes. El deber de nosotros como padres debería ser siempre y únicamente guiar los pasos, mas no forzarlos. Que Dios los bendiga siempre, mis queridos suscriptores. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será
Hasta una próxima historia encriptada. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.